No me dejan hablando sola. Contéstame sí, no, más o menos. ¿No? Sí, Nada. sí, bien, bien. Bien. Bueno, como veníamos hablando, nos vamos acercando al final. El lunes, bueno, no tuvieron clases de teoría, así que no sé si llegaron a esto con Cristian, la clase anterior, pero bueno, no importa, nosotros vamos a seguir avanzando de a poquito. Acuérdense que, bueno, siempre hacemos como un pequeño repasito teórico de lo que vamos a seguir dando. Vamos a arrancar con integrales de línea hoy, para poder avanzar, y ya nos queda poco. Bien. Vamos a arrancar. Bien. ¿Qué es una integral de línea? Es una integral que nosotros vamos a aplicar sobre una curva abierta, ¿sí? Una curva que tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aplicar una integral sobre esa curva. Simplemente eso. Vamos a empezar con lo que es el teorema de evaluación, un poquitito de teoría para ver cómo se calculan esas integrales de línea, y después lo que vamos a ver es calcular esa integral de línea, pero en un campo vectorial. ¿Y qué significa eso físicamente? ¿Sí? ¿Arrancamos, les parece? Bien, entonces dice, sea f una función de dos variables, x e y, en este caso estamos haciendo dimensiones, continua en una región D, la cual contiene una curva regular C con una parametrización x igual a g de t, esperen que vamos a, y igual a h de t, con t mayor o igual a a, menor o igual a b. Se van a definir tres integrales diferentes, ¿sí? Que vamos a hacer sobre esa función, ¿sí? La primera va a ser la integral sobre la curva C de la función xy diferencial de S, ¿sí? Que el diferencial de S va a ser el diferencial de la longitud de arco. Longitud de arco es algo que nosotros vimos allá hace lejos y hace tiempo en el trabajo práctico número 7 cuando calculábamos funciones vectoriales, ¿sí? Son cosas que vamos a, en estos prácticos vamos a retomar un montón de cosas que ya vimos, ¿sí? En trabajos anteriores, ¿sí? Vamos a integrar todos esos conocimientos que vimos previamente para poder aplicar y calcular, en este caso, integrales de línea. Que es lo mismo que decir la integral entre a y b. Acuérdense que estábamos en una, que estas curvas tienen inicio y fin, ¿sí? Entonces, la integral entre a y b son curvas definidas de la función g de t, h de t, ¿sí? Porque x, y tienen ecuaciones paramétricas, ¿sí? Sale de acá, por el diferencial de la longitud de arco que lo vamos a poner en función de esas ecuaciones paramétricas. Por lo tanto, este diferencial de la longitud de arco va a ser la raíz cuadrada de g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado diferencial de t. ¿Sí? Esta va a ser la primera integral que nosotros vamos a utilizar. La segunda va a ser la integral sobre esa curva C de la función xy diferencial de x, que es lo mismo que decir la integral entre a y b de la función de g de t, h de t, pero ahora esta vez diferencial de x va a ser igual a g' de t diferencial de t. Lo mismo vamos a hacer con la integral sobre la curva C de f de xy diferencial de y, que va a ser igual a la integral entre a y b de la función de g de t, h de t, por el diferencial de y, que en este caso el diferencial de y va a ser h' de t diferencial de t. Perdón. Estas son las tres expresiones que nosotros vamos a utilizar, o las tres integrales que vamos a utilizar para evaluar las integrales de líneas, o sea, las integrales sobre una curva definida, ¿sí? Una curva que está en una región. En este caso, en el plano. 2 dimensiones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Seguimos. Dice,
Los diferenciales quedan definidos, vamos a repasar aquello, ¿sí? ds, que era el diferencial de la longitud de arco, va a ser igual a la raíz cuadrada, el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de g' al cuadrado más h' al cuadrado, diferencial de t. ¿Sí? Esto es como un repasito como para afirmar qué es el diferencial de x, qué es el diferencial de y qué es el diferencial de s. Y acá me dice que invertir la dirección de integración cambia el signo de la integral respecto de las variables x e y, no así respecto de s. ¿Qué quiere decir? Nosotros dijimos que las integrales de línea son integrales que se calculan sobre curvas, que tienen un inicio y un fin, van de A a B. Entonces, si yo la integral de línea la calculo de A a B, va a tener un signo, pero si yo hago la inversa, o sea, calculo de B a A, va a cambiar ese signo. Eso me está diciendo, ¿sí? Yo supónganse que la dirección de A a B es la positiva, entonces si yo calculo la integral de línea de B a A, invierto esa dirección, por lo tanto le voy a cambiar el signo a la integral. ¿Sí? Solo cuando estoy calculando respecto de x y de y. O sea, estas dos. Ahora, cuando estoy calculando esta, no. ¿Se entiende eso? Depende de la dirección que voy a tomar para poder calcular esa integral de línea. Después lo vamos a ver en los ejercicios, que va a quedar bastante claro cuál va a ser el signo que va a tomar esa integral respecto de qué dirección tomo, si voy de A a B o de B a A. ¿Sí? Dice, estas definiciones y teoremas se generalizan para tres variables, ¿sí? Y C va a ser una función de tres variables, f, x y z, ¿sí? Y C es una curva en el espacio. O sea, podemos hacer lo mismo, la única diferencia es que lo que vamos a tener acá es un diferencial de z más. ¿Sí? O sea, vamos a tener si a esto le llamo GH, le puedo llamar al otro, no sé, f' de t, k de t, cualquier otra nomenclatura que yo pueda utilizar para referirme a la ecuación paramétrica que corresponde a z. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esa integral de línea que vimos, pero a un campo vectorial. Y esto sí tiene una una significación física, un significado físico, una interpretación física, si quiere, ¿sí? Dice, sea f de x y z un campo vectorial continuo, ¿sí? Definido sobre una curva regular C con parametrización. X igual a f de t, y igual a g de t, z igual a h de t, con t perteneciente al intervalo cerrado de AB. Dice, la integral de línea de ese campo vectorial a lo largo de C va a ser todas estas expresiones, que no quiere decir que usemos todas, son todas igualdades. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la integral de línea sobre la curva C del campo vectorial F por el diferencial de R va a ser igual a la integral, perdón que mi compañero, la integral entre A y B, es una integral definida, ¿sí? Del campo vectorial, que como he dicho el campo vectorial, ¿sí? Es función de t, ¿sí? Porque está compuesto por estas ecuaciones paramétricas, ¿sí? Y la suma de esto me da R de t, ¿sí? Por el diferencial, perdón, por el R' de t por el diferencial de t, que va a ser lo mismo que la integral de línea sobre la curva C del campo vectorial por t por el diferencial de S. Y estos también son dos expresiones, o dos conceptos que ya vimos, diferencial de S, diferencial de la longitud de arco, y t mayúscula era el vector tangente unitario. ¿Se acuerdan que eso también lo vimos? ¿Sí? Que es lo mismo que decir a la integral sobre la curva C, la integral de línea sobre la curva C, de m de x y z diferencial de x, más n x y z diferencial de y, más p de x y z diferencial de z. Generalmente nosotros usamos esta última expresión muchísimo, porque es la integral de línea de la curva C del campo vectorial por el diferencial de R. El diferencial de R va a ser el diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ¿sí? En cada una de las, con sus versores, i, j y k. Y acuérdense que los campos vectoriales estaban compuestos, ¿sí? Por funciones escalares, m, n y p.
¿Se acuerdan que eso lo vimos la clase anterior? ¿Sí? Cuando calculábamos divergencia y rotor, para ver si un campo vectorial era conservativo o no. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Sí, bien, buenísimo. Y acá, bueno, lo que yo les dije, ¿sí? Campo vectorial, RT, ¿sí? Que es el vector posición, que está compuesta por estas ecuaciones paramétricas, dr, t vector tangente unitario, ds diferencial de la longitud de arco. ¿Qué representa físicamente una integral de línea en un campo vectorial? ¿Sí? Lo que va a representar es, digamos, o en realidad para qué se utilizan estas integrales de línea, son útiles para calcular el trabajo que hace una fuerza, ¿sí? Que se mueve en una curva que está dentro de un campo vectorial, ¿sí? Yo voy a tener un campo vectorial y dentro voy a tener una curva, ¿sí? Que me va a determinar un camino que va a recorrer una fuerza, ¿sí? Como esa fuerza va a estar en movimiento, los vectores, ¿sí? Tangentes a esa curva se van a ir moviendo, ¿sí? Y van a ir cambiando de posición. Entonces, es bastante complejo calcular el trabajo que va haciendo cada uno de esos vectores. Por eso utilizamos integrales de líneas, que a mí me facilitan el cálculo, ¿sí? Físicamente, esta integral de línea lo que me va a dar como resultado es el trabajo que hace una fuerza que se mueve a través de esa curva, ¿sí? Porque la curva tiene que estar definida, en un campo vectorial. Acuérdense que los campos vectoriales pueden ser campos magnéticos, campos eléctricos, alguna situación donde haya diferencia de flujos que entran y salen, ¿sí? ¿Se entiende qué representa físicamente una integral de línea en un campo vectorial? Por ahí el concepto es medio abstracto, pero me ayudan a calcular trabajos, ¿sí? Una fuerza se va a mover a través de un campo vectorial, ¿sí? Describiendo una cierta curva, ¿sí? Y una integral de línea lo que me va a ayudar es a calcular el trabajo que hace esa fuerza cuando se está moviendo, ¿sí? Porque cuando la fuerza se mueve, los vectores posiciones van a ir cambiando de dirección, de sentido no, pero generalmente de dirección, ¿sí? De sentido, va en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, una integral de línea lo que me va a ayudar es englobar todos esos vectores posiciones y me va a ayudar a calcular el trabajo que ejerce o que, sí, que hace en realidad esa fuerza a través de un campo vectorial, que puede ser eléctrico, magnético, diferencias de flujos que entran y salen, ¿sí? Más o menos se van haciendo una idea de qué significa o para qué me sirve a mí calcular una integral de línea. Sí, sí. ¿Sí? Bien. De a poco igual. No sé si esto llegaron a verlo con Cristian. Sí, sí, me parece que sí. Porque igual ¿Sí? hay que parametrizar, ¿no? Sí, en realidad generalmente te dan las funciones parametrizadas. Sí, generalmente te las dan, sí. Si no, sí, obviamente que se pueden parametrizar porque ustedes parametrizar ya saben. Pero generalmente te las dan para las parametrizadas. Sí, parametrizadas las funciones. Pero sí, sí. Bien, ¿seguimos? Ahora llegó como el tiempo por ahí de hacer un poco de memoria de todo lo que ya vimos. Vamos a ver que vamos a repasar un montón de lo que era el trabajo práctico 7, del 2, de todo lo que ya vimos. Todo lo que vimos se va a empezar a integrar y va a empezar a cobrar un poco más de sentido a partir de ahora. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos entonces? Esperen que... Ahí va. Vamos a calcular el ejercicio 1B. Creo, porque no lo tengo acá delimitado bien, pero creo que es el práctico 16. ¿Alguno tiene la práctica por ahí? Porque como yo tengo la vieja, para mí es el trabajo práctico 11, todo junto. El 15, profe. ¿El 15 es para calcular, evaluar integrales de curvilíneas? Sí, sí. ¿Es el 15? Perfecto. Entonces es el 15. Lo podría poner acá abajo. Ahora después le voy a agregar antes de subirlo, que diga TP número 15. Bien, entonces vamos a
resolver este ejercicio. Dice, calcular la integral sobre la curva C de f de xy, diferencial de S, la integral sobre la curva C de f de xy, diferencial de x, y la integral sobre la curva C diferencial, perdón, de f de xy, diferencial de y, para el siguiente caso. Y acá me dan la función, me dan, y las ecuaciones paramétricas, perdón, x igual a 3t, y igual a t al cubo, ¿sí? Con t mayor o igual a 0, menor o igual a 1, ¿sí? Acá simplemente me dicen calcular estas integrales de línea. Simplemente calcularlas, ¿sí? Entonces lo que vamos a utilizar son las expresiones que vimos en la primera fórmula, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que, para poder calcular la primera integral, ¿sí? Es calcular el diferencial de la longitud de arco. Y para poder calcular el diferencial de la longitud de arco, tengo que tener los diferenciales de x y de y, ¿sí? Y como vemos en esta expresión, los diferenciales de x va a ser igual a g' por el diferencial de t, y el diferencial de y va a ser igual a h' de t por el diferencial de t. Esto es g de t, y esto es h de t. Entonces, para poder calcular el primer diferencial, ¿cómo me quedaría diferencial de x? Tres de t. 3 de t, perfecto. ¿Y el segundo, diferencial de y? Tres t cuadrado por diferencial de t. Muy bien. 3t cuadrado diferencial de t. Entonces, una vez que yo tengo el diferencial de x y diferencial de y, voy a poder calcular el diferencial de s, que es simplemente la raíz cuadrada de cada uno de los diferenciales elevado al cuadrado. Reemplazo, ¿sí? Aplico distributiva. Me va a quedar la raíz cuadrada de 9 más 9t a la cuarta, diferencial de t al cuadrado. Como ambos tenían dt al cuadrado, saco como factor común. Los dos tienen 9, así que también lo puedo sacar como factor común. El diferencial de t, ya le apliqué la raíz, lo puedo sacar afuera de la raíz. Y lo mismo con el 9. ¿Sí? Entonces me va a quedar que el diferencial de la longitud de arco va a ser igual a 3 por la raíz de 1 más t a la cuarta diferencial de t. Una vez que ya tengo el diferencial de la longitud de arco, puedo armar directamente la integral. ¿Sí? Esta que tengo acá, porque f de x y lo tengo. Es esta que tengo acá. Entonces, me va a quedar que la integral sobre la curva C de x cubo más y, por el diferencial de S, va a ser igual a esto. Siempre que yo voy a integrar respecto de t, claramente lo que tengo que hacer es el reemplazo. Si no puedo tener x y. Entonces lo voy a reemplazar por las expresiones de las ecuaciones paramétricas. X que era 3t, y que era t al cubo. Lo reemplazo, y una vez que reemplacé, ahí sí pongo los límites, porque t variaba de 0 a 1. ¿Vamos bien hasta acá? Simplemente reemplazamos con la info que ya teníamos. La función, que la reemplazamos por las expresiones paramétricas, y el diferencial de S, que lo calculamos recién. Resolvemos, si operamos algebraicamente, me va a quedar 27t al cubo más t al cubo. Lo sumo, lo multiplico por ese 3, y ahora sí puedo integrar. ¿Sí? El 84 sale como factor común, como constante afuera de la integral. ¿Y cómo resolverían esta integral? ¿Qué métodos que ya conocen utilizarían para resolver esta integral? Podría empezar expresando la raíz como una potencia. Puede ser. Pero fíjate que yo tengo, sí, lo puedo poner como 1 más t a la cuarta, todo elevado a un medio, se puede poner tranquilamente. Pero fíjate que yo acá tengo 3t cubo y está multiplicando algo que está dentro de la raíz que también tiene t. Eso que me dijiste está perfecto. ¿Perdón? ¿Que no escuché?
Perdón, yo te la ve. Sustitución, podría hacerse. Perfecto. Ahí va. Sustitución. Excelente. Entonces, voy a llamar a lo que está dentro de la raíz u y lo voy a derivar. Y después hago el reemplazo. Exactamente. U va a ser 1 más t a la cuarta, entonces el diferencial de u va a ser 4t al cubo diferencial de t. Este 4 pasa dividiendo al primer miembro. Entonces, voy a hacer el reemplazo, donde dice t cubo por diferencial de t pues lo voy a reemplazar por diferencial de u sobre 4. Y lo que está dentro de la raíz lo voy a reemplazar por u. Entonces me va a quedar de esta forma. El 4 que estaba como denominador lo saco afuera de la integral, ¿sí? Como dijo el compañero, esa raíz la voy a poner como potencia, y simplifiqué el 84 y el 4, ¿no? Y ahora sí puedo integrar. ¿Y cómo me quedaría la integral de u a la 1 medio? ¿No sería u a la 3 medios Sí, sobre 3 medios? perfecto. Me va a quedar u a la 3 medios sobre 3 medios. Perfecto. Este 21 lo puedo simplificar porque el 3 medios en realidad es 2 tercios, ¿sí? Así que me va a quedar 21 por 2 tercios, me va a quedar 14, ¿sí? Y ahora sí tengo que hacer el reemplazo, ¿sí? Esa 1 la puedo dejar como u, lo tengo que reemplazar por lo que yo sustituí. O sea que u es 1 más t a la cuarta. Y ahora sí aplico Barrow. Reemplazo todo por 1 y le resto todo reemplazado por 0. Opero, sumo, resto, lo que tenga que hacer. Y obtengo que la integral de línea, ¿sí? En esa función o sobre esa curva es 14 raíz de 8 menos 1. Esto en sí, interpretación geométrica o física, no tiene, ¿sí? Porque no estoy en un campo vectorial, ¿sí? Este es el resultado de esta integral de línea evaluada entre esos límites y con esa función. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Perfecto. Calculamos la primera integral. Tengo que calcular las otras dos. Y el funcionamiento o el razonamiento o la forma de resolverlo es exactamente la misma. La única diferencia en que en vez de tener el diferencial de la longitud de arco, voy a tener el diferencial de x y el de y. ¿Sí? Que ya los calculamos en la filmina anterior. Entonces, para poder calcular esta, hago el reemplazo. La integral de línea de x cubo más y por diferencial de x va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de 3t al cubo más t al cubo por 3 de t. ¿Sí? Acuérdense que este es el diferencial de x, que es la derivada de esto. Y resuelvo. Me va a quedar la integral entre 0 y 1 de 27t al cubo más t al cubo por 3 de t, 28t al cubo por 3. Me va a quedar la integral entre 0 y 1 de 84t al cubo diferencial de t. ¿Y cómo me queda esta integral? ¿O cómo se resuelve esta integral? El 84 constante podría sacarlo afuera Sí, perfecto. y quedaría t a la cuarta Sí, sobre 4. perfecto. Simplifico el 84 con el 4. Y aplico Barrow y me queda de esta forma. 21. ¿Sí? Y esto otra vez lo mismo. Simplemente es la evaluación, pues el resultado de evaluar esa integral de línea sobre esa curva. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer para la tercera integral. Reemplazo. En este caso me va a quedar entre, lo único que diferente sí va a ser el diferencial de y, que es 3t cuadrado diferencial de t, sale de derivar esta función, esta ecuación paramétrica, y resuelvo. Me va a quedar 28t cubo por 3t al cuadrado, me va a quedar 84t a la quinta. ¿Y cómo me quedaría esa integral? La resolución de esa integral. Saco el 84 como factor común, como constante y quedaría Sí. t a la sexta sobre 6 y Perfecto. 84 sextos, t
te lo debo, pero se podría simplificar. Sí, simplificado me queda 14, ¿sí? Te da la sexta, y lo mismo, aplico Barrow, el resultado me da 14. ¿Sí? Y otra vez lo mismo, no tiene una interpretación física, simplemente es el resultado de la integral de línea, evaluada en esas condiciones. ¿Sencillo o no esta parte? Es simplemente aplicar la expresión de la integral de línea, básicamente, ¿sí? En las condiciones en las que me la da el ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta respecto a esto? No, no. No, ninguno. No. Perfecto, genial. Ejercicio 1D, seguimos con la práctica. Dice, calcular la integral sobre la curva C de x por y más z diferencial de s, donde C, en la curva, tiene por ecuación vectorial r de t, que es igual a coseno de t en y, más a seno de t en j, más b por t en k, con t mayor o igual a 0, menor o igual a 2pi. Acá estoy en el espacio, ¿sí? Es una curva de es una función de 3 variables. Entonces voy a hacer lo mismo, nada más que voy a agregar un diferencial, ¿sí? Entonces, por lo que primero vamos a hacer va a ser calcular el diferencial de S. Y es exactamente igual como lo veníamos calculando, ¿sí? X es A coseno de T. Por lo tanto, creo que sigue. Ah, está bien. Bien. X, ¿sí? Es A coseno de T, sale de la ecuación paramétrica, o sea, perdón, de la ecuación vectorial. Estas son las ecuaciones paramétricas. X es igual a coseno de T, Y es igual a seno de T, y Z va a ser B de T. Sale de acá. Ahora tengo que calcular los diferenciales. ¿Cuál va a ser el diferencial de X? ¿No es menos seno de t? Perfecto. Menos A seno de T diferencial de T. Perfecto. El diferencial de Y. Y quedaría a coseno de t por dt. Perfecto. Perfecto. ¿Y el de Z? bt por dt. BT por DT. Si estoy derivando BT. Ah, B es constante, tengo que derivar T. ¿Cuál es la derivada de T? Solito. uno, ¿no es? Exacto. Entonces, B, B por 1 es B. B por dt. Ahí va, ahora sí. El diferencial de Z va a ser igual a B por DT. Con los tres diferenciales, puedo calcular el diferencial de la longitud de arco. ¿Sí? Reemplazo. Me va a quedar la raíz cuadrada de menos A seno de T diferencial de T al cuadrado, lo mismo A coseno de T diferencial de T, lo mismo B de T. Como los tres términos van a tener de T al cuadrado, lo saco como factor común. Me va a quedar de esta forma, ¿sí? Los dos primeros términos tienen A al cuadrado, así que los saco como factor común. ¿Y a qué es igual seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T? A 1. A 1. Por lo tanto, el diferencial de la longitud de arco va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado diferencial de T. Que ya el diferencial de T sale afuera de la raíz. Y con el diferencial de S, voy a calcular este integral. Este es el diferencial, entonces reemplazo, ¿sí? Acuérdense que tenemos que reemplazarlo por las expresiones o por las ecuaciones paramétricas. X y Z, X es A coseno de T, Y es A seno de T, y Z era B por T. Por el diferencial de la longitud de arco. Entonces, me va a quedar
que la integral entre 0 y 2pi, perdón, siempre hay que poner los límites, ¿sí? Porque me decía que t era mayor o igual a 0, menor o igual a 2pi. Va a ser de a cuadrado coseno de t, seno de t más bt, por el diferencial de la longitud de arco. Como voy a integrar respecto de t, esta raíz que dice a cuadrado más b cuadrado es una constante, así que puede salir afuera, ¿sí? Y como tengo una suma, acuérdense que yo lo puedo expresar como dos integrales separadas. ¿Estamos bien hasta acá? Y como a su vez cada una de las integrales tiene a cuadrado y b, que son constantes, pueden salir afuera de la integral. Entonces solo tengo que integrar coseno de t, seno de t y t. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí. ¿El resto? ¿Todos? Bien. Entonces, vamos a tener que resolver las dos integrales por separado. Arranquemos con la primera. ¿Cómo resolverían esta integral? ¿O qué métodos utilizarían, que ya conocemos, para resolver esta integral? Una sustitución. Una sustitución. Perfecto. Yo en mi caso llamé a u coseno de t y lo derivé. ¿Sí? Entonces me queda que u es igual a coseno de t y diferencial de u es menos c de t diferencial de t. ¿Sí? El menos va a pasar al primer miembro, entonces me va a quedar que menos diferencial de u es igual a seno de t diferencial de t. Y hago la sustitución. ¿Sí? Me va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por menos, ¿sí? Que viene de acá, porque lo pasé para este lado, menos a cuadrado de la integral de 0 a 2pi de u diferencial de u más b, la integral de 0 a 2pi de t diferencial de t. Y ahora sí puedo integrar. ¿Cómo me quedaría esta integral? Si yo tengo que integrar u, ¿No es 1? integral, no derivada. Sería 1 si yo derivo. Si a u lo derivo respecto de u, sí, 1. Al cuadrado sobre 2. Ahí va, u al cuadrado sobre 2. ¿Y la integral de t? T cuadrado sobre 2. Perfecto. Entonces me va a quedar menos a al cuadrado por u al cuadrado sobre 2 más b por t al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 2pi. Pero antes de evaluarlo, tengo que hacer el reemplazo. Acuérdense que u era coseno de t. Entonces voy a reemplazar u por coseno de t. Me va a quedar de esta forma. Y ahora sí la evalúo entre 2pi y 0. Opero algebraicamente, sumo, resto, todo lo que puedo hacer. Y obtengo que esa integral es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado por 2 por b por pi al cuadrado, porque esto se me canceló. Me quedó todo en función de a y b, ¿sí? Y otra vez lo que hicimos fue calcular una integral de línea, ¿sí? Este es el resultado de esa integral de línea sobre esa curva. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿No? ¿El resto todos bien? Es simplemente Sí. aplicar las expresiones e integrar. ¿Sí? No tiene otro... O sea, derivar, perdón, para encontrar los diferenciales. Una vez que encontraste el diferencial de S, ¿sí? Utilizando la fórmula para encontrar el diferencial de S, después simplemente reemplazar e integrar.
no tienen mucho más. Por suerte no tienen ninguna otra complicación extra. Puede ser que algunas integrales nos queden un poco más largo que otras, pero eso, digamos, es lo más complicado, complejo, entre comillas. ¿Sí? Bien. Bien, esto lo vamos a pasar bastante rapidito porque es algo que ya vimos, ¿sí? Que es parte de la práctica y tiene que ver con algo que vimos la clase anterior o la anterior, no recuerdo, ¿sí? Que es calcular masa, centro de masa y momento de inercia. En este caso vamos a calcular masa y centro de masa del ejercicio 2A. ¿Sí? Profe, Sí. en el ejercicio anterior no había que hacer la integral con respecto a X y... No, porque Sí, ¿no? no me lo pedía, mirá. Ah, está bien, está bien. Vuelvo para atrás, tengo que volver para atrás, sí. Ahí está, solamente me voy a calcular este. Ah, listo. ¿Sí? No me pedía como el anterior los 3. Pero en el Creo que caso de aquí- que me pidan, me tendría que pedir 4 en ese caso. Porque tendría que calcular de X, de Y, de Z. Si tengo que calcular todos. ¿Se entiende? Ah, sí, 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 sí. Igual generalmente cuando estoy en 3 variables no te hacen calcular. Te hacen calcular solamente la integral de línea sobre completa, digamos, con el diferencial de la longitud de arco. Ok. Bien. Creo que haciendo clic derecho te permite ir a una diapositiva específica. No aparece en el menú. Ir a... Última vista. eh, Mostrar pantalla. A bueno, ver si yo pensaba que... Sí, no, la última vista me volví para atrás. No. Pongo el clic pensé que derecho. tenía uno. Fin de la presentación, ver todas las diapositivas, siguiente, anterior. No me deja. Ah, en ver todas las diapositivas me parece que te muestra y te permite seleccionar. Ahí está. Ahí está, muy bien. Gracias. Soy una señora mayor con internet, chicos. Hay un montón de cosas que no sé usar. Encima PowerPoint, si bien no sé, sé cómo las viste las funciones básicas, como te preguntan si sabes usar Excel y sabes lo básico de Excel, bueno, me pasa a mí con todas estas cosas. Ustedes que son de sistemas la van a tener muchísimo más clara. Yo no tengo, uso lo básico, mínimo, indispensable y paso con la flechita. Pero bueno, gracias. ¿Seguimos? Entonces, habíamos dicho que, bueno, esto es, básicamente usamos las mismas ecuaciones o condiciones que utilizamos para calcular masa, centro de masa y momento de inercia de una placa. ¿Sí? Que eso lo habíamos visto antes. En este caso, como estamos hablando de curvas o de líneas, lo vamos a hacer, en realidad, para un alambre delgado. ¿Sí? Entonces esto va a ser bastante rapidito por simplemente es aplicar las fórmulas que ya vimos, ¿sí? O las ecuaciones en realidad que ya vimos. Ejercicio 2A de la práctica. Dice, un alambre de densidad constante tiene la forma de la hélice, X igual a A coseno de T, Y igual a A seno de T, Z igual a B por T, con T mayor o igual a 0 menor o igual a 3. Y dice, calcular la masa del alambre y su centro de masa. Entonces, nosotros tenemos acá las expresiones, las ecuaciones paramétricas, ¿sí? De este alambre. Lo que nosotros tenemos que primero calcular es, igual que hicimos con las integrales de línea, porque lo que vamos a calcular también son integrales de línea, el diferencial de longitud de arco. ¿Y qué necesitábamos para calcular el diferencial de la longitud de arco? ¿Qué teníamos que hacer con esto? ¿Con esto? Había que derivar cada Ahí cosa. va, muy bien. Tenemos que derivarlo. Ay, bueno, ya estaba directamente, pensé que me daba la opción. Bueno, el primero ya lo vimos. El diferencial de X es A seno de T. Bueno, igual son los mismos diferenciales que hicimos para el ejercicio anterior, porque si se dan cuenta, las ecuaciones paramétricas son las mismas, ¿sí? Que la función vectorial que vimos en el anterior. Pero se los voy a volver a preguntar. ¿Cuál sería el diferencial de Y?
derivada de esto. Menos A A por coseno de coseno de T. Ahí va. Perfecto. A coseno de T De T. diferencial T. ¿Y la derivada de esto? Habíamos dicho que era B de T. Perfecto, B de T. Excelente. Entonces, con esos tres, voy a encontrar el diferencial de la longitud de arco, que lo habíamos encontrado, esto lo paso rápido porque ya lo hemos visto, que es el mismo, porque las ecuaciones paramétricas son las mismas. Entonces, va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado diferencial de T. Entonces, si queremos calcular la masa, debemos integrar la función densidad de masa sobre la respectiva región. Quiere decir que para calcular la masa, voy a hacer la integral de línea sobre la curva C de la función densidad de masa por el diferencial de la longitud de arco. ¿Sí? Como la masa es una constante, la voy a dejar como densidad, ¿sí? Y la voy a multiplicar por el diferencial de la longitud de arco, que es el que encontramos recién. Como densidad y raíz de A cuadrado más B cuadrado son constantes, salen afuera de la integral, ¿sí? Y lo que voy a tener que integrar es 1. ¿Y cómo me queda esa integral? T te va a quedar. Claro. Y como T está evaluado entre 0 y 3pi, reemplazo por 3pi y me va a quedar 3pi de la densidad por raíz de A cuadrado más B cuadrado. Esto que encontré es la expresión para la masa, ¿sí? Pero también me piden calcular el centro de masa. Entonces, para calcular el centro de masa, ¿sí? El centro de masa va a tener coordenadas, ¿sí? Como estoy en 3 variables, va a tener coordenadas en X, coordenadas en Y y coordenadas en Z. Y simplemente es el cociente entre la integral de línea sobre la curva C de la densidad por X del diferencial de la longitud de arco sobre la masa. Lo mismo para Y, va a estar multiplicado por Y, y lo mismo para Z, va a estar multiplicado por Z. ¿Sí? Esto es lo mismo que vimos para placa, pero esta vez en alambres. ¿Sí? En una curva fina, como un alambre. En una línea. Entonces, simplemente es reemplazar y resolver. ¿Sí? X, ¿qué era? A coseno de T sale de la ecuación paramétrica. Por la densidad, por el diferencial de la longitud de arco, que era raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado diferencial de T. ¿Sobre quién? Sobre la masa, que es la que encontramos recién, que era 3pi por el diferencial, por el 3pi por la densidad, por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Como voy a integrar respecto de T, densidad y raíz de A cuadrado más B cuadrado y A pueden salir afuera de la integral porque son constantes. Y esto, al salir afuera de la integral, lo puedo simplificar con el denominador, porque es lo mismo. Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? La A también la podríamos haber sacado. ¿Sí? Me va a quedar la integral de 0 a 3pi de A coseno de T diferencial de T sobre 3pi. Porque esto se simplificó con esto. Al ser constante, como esto sale afuera de la integral, lo simplifico. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. ¿Y qué integrar eso? La A constante puede salir afuera y tengo que integrar coseno de T. ¿Cuál es la integral del Eso sería coseno de T? menos A seno de T. Perfecto. No, menos. Sí, menos A. O queda positivo. ¿Cuál es la integral de coseno? ¿Cuál es la derivada del coseno? Acuérdate que siempre es el contrario. Sí, la derivada del coseno es el menos seno. Claro, sí. Entonces la integral, Es el seno. el seno positivo. ¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Se entiende, Tomás? Vos me dijiste menos A, ¿sí? En realidad ese menos es cuando yo derivo. Al coseno, al derivarlo, me queda el menos seno. Pero al coseno, cuando lo integro, me queda el seno positivo. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Seguro o no? Sí, y Es confuso. y la Sí. derivada del seno, ¿cómo quedaría entonces? La derivada es el coseno Ah, está bien. Siempre positivo. positivo. Listo. ¿Sí? Yo me había hecho una, no sé, por ahí también se lo dijeron, es como si fuera como un rombito, donde ponía coseno, menos seno, menos seno, menos coseno, seno, y así iba para un lado iba la derivada y para el otro la integral. A ver, sería como así, a ver si les ayuda. Era, creo, a ver, coseno de x menos seno de x, seguramente esto ya lo hicieron, menos, se los explicaron o lo hicieron ustedes. ¿Sí? Bueno, Derivo. La derivada del coseno del menos seno, la del menos seno del menos coseno, del menos coseno del seno del coseno. ¿Sí? Integro. ¿Nunca les hicieron esto? En análisis 1, ¿no? no. ¿No? Bueno, es una forma fácil y práctica para acordarse cuando derivo en sentido de las agujas del reloj. Cuando integro en sentido contrario. Bueno saberlo. Está bueno, ¿no? Porque queda como más claro. Pero pensé que Buenísimo. se los habían dado en análisis 1. Porque es algo como visual, no sé, como fácil como para darse cuenta. ¿No? Bien. Bueno, si les sirve, genial, buenísimo. ¿Lo puedo borrar? Así seguimos. Sí, sí, sí. Sí, Bien, sí, dale. buenísimo. Bien, excelente. Entonces, integramos ese coseno de t, me va a quedar seno de t, ¿sí? Bueno, fuera de la integral me quedó a sobre 3pi, ¿no? Seno de t entre 3pi y 0. Aplico barro, reemplazo y obtengo que la coordenada en x es igual a 0, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo para y y para z, ¿sí? El mismo procedimiento. Entonces, para y voy a reemplazar la expresión de y por la ecuación paramétrica, que era a seno de t, y lo mismo el diferencial de la longitud de arco. Y me pasa exactamente lo mismo. La densidad por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado es una constante, sale afuera de la integral y la puedo simplificar con el denominador. ¿Sí? Entonces, otra vez lo mismo. Me va a quedar a seno de t, diferencial de t para integrar, lo integro, y me va a quedar que menos a sobre 3pi de coseno de t entre 3pi y 0. Aplico barro y obtengo la coordenada en i, que va a ser 2/3 de a sobre pi. Esto lo paso rápido, chicos, porque esto ya lo vimos y lo sabemos y no tiene sentido por ahí ser tan... Va un poquito más rápido. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Y por último, en z, la integral sobre la curva C de Z, densidad diferencial de la longitud de arco, reemplazo, Z era B por T, otra vez lo mismo, esto sale como constante fuera de la integral, lo simplifico con el denominador y solamente voy a tener que integrar T. Por lo tanto, me queda que B sobre 3pi por T al cuadrado sobre 2 entre 3pi y 0. Aplico barrow y resuelvo. La coordenada en Z me queda 3/2 de pi por B. Por lo tanto, el centro de masa va a ser 0 en i, 2/3 de a sobre pi en j, más 3/2 de pi por b en k. También lo puedo expresar como si fuera un punto. 0, punto y coma, 2/3 de a sobre pi, punto y coma, 3/2 de pi por b. Lo puedo hacer también.
¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Son las mismas ecuaciones que utilizábamos, o las mismas expresiones que utilizábamos para calcular masa, centro de masa, para una placa, pero como estamos en integrales de línea, necesitamos calcular diferencial de la longitud de arco, y lo vamos a hacer sobre un alambre. ¿Sí? Estamos en líneas. Es la única diferencia, pero después es exactamente igual. Bueno, y utilizamos ecuaciones paramétricas, ¿no? Parametrizamos todo. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? ¿No se entiende? ¿Se entendió? ¿Quieren que Sí, repasemos sí. algo? Sí. ¿Sí? Bien. Este fue rápido porque digamos que es bastante sencillo y es algo que ya habíamos visto y no tiene mucha complicación, digamos. A mí lo que me interesa es esto. Independencia de la trayectoria. Primero, para hablar de la independencia de la trayectoria, vamos a ver unos ciertos conceptos que necesitamos para entender qué es la independencia de la trayectoria. Vamos a repasar qué es un campo vectorial conservativo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto cómo calcular una función potencial? Son todos conceptos que vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir utilizando. Primero y principal, vamos a definir dos cosas importantes. ¿Qué es una curva simple y qué es una región simplemente conexa? Que para poder determinar si una integral de línea en un campo vectorial es independiente de la trayectoria, ¿sí? Necesitamos curvas simples y regiones simplemente conexas. ¿Qué es una curva simple? Una curva simple es una curva que no se corta a sí misma en ningún lugar entre sus puntos extremos, ¿sí? Y una región simplemente conexa, ¿sí? Son regiones que no tienen agujeros, ¿ves? Acá lo que dicen las regiones simplemente conexas son regiones sin agujeros. Esto es lo importante. Todo lo otro es teórico, ¿sí? Por ejemplo, todo el plano es una región simplemente conexa, ¿sí? Curva simple, no se corta a sí misma. Esta no es simple porque se corta acá. Simplemente conexa, no tiene agujeros. Esta no es conexa porque tengo un agujero en el medio. ¿Sí? Decimos que una curva C en una región D, parametrizada por la función vectorial R de t con t mayor o igual a menor o igual a b, es cerrada si su punto final coincide con el punto inicial. Esto es, R de A es igual a R de B. Este caso. Arranco en A, termino en A. ¿Sí? Acá arranco en B, termino en B, acá arranco en A y termino en B. Dos caminos distintos para llegar de un punto al otro. ¿Sí? Los dos empiezan en A y los dos terminan en B, pero utilizo caminos distintos. Entonces dice, la integral de línea de un campo vectorial conservativo en una región D a lo largo de una curva C depende solo del punto inicial y del punto final de la curva, sin importar la trayectoria que va desde el extremo inicial al extremo final de la curva. O sea, para poder determinar la integral de línea de un campo vectorial conservativo, ¿sí? A mí lo único que me va a importar es dónde arranca y dónde termina. No importa el camino que yo tome. ¿Sí? Si F es un campo vectorial conservativo en una región D, entonces la integral de línea de F es independiente de la trayectoria en D. O sea, que para que una integral de línea sobre un campo F, un campo vectorial F, sea independiente de la trayectoria, ese campo vectorial tiene que ser conservativo. Y que sea conservativo quiere decir que solo dependa del punto inicial y del punto final.
es como redundante. Para que sea independiente de la trayectoria tiene que ser conservativo, y para que sea conservativo, la integral de línea sobre ese campo es independiente de la trayectoria. ¿Se entienden los conceptos? A mí solamente me va a importar el inicio y el final. No me va a importar lo que pasa en el medio o qué caminos tome para llegar de un punto al otro, ¿sí? Si eso pasa, quiere decir que el campo vectorial es conservativo y que además la integral que yo evalúe sobre ese campo vectorial es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros calculamos integrales de línea en un campo vectorial, lo que estamos calculando es el trabajo que hace la fuerza para moverse a través de esa trayectoria. ¿Sí? Entonces no me va a importar qué pasa en el medio, me importa cómo arranca y cómo termina. No importa el camino que yo tome para llegar de un punto al otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, digamos, con expresiones algebraicas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más claro. Bien, dice, sea f de xy igual a m de xy en y más n de xy en j, un campo vectorial bidimensional cuyas funciones escalares componentes, acuérdense que siempre un campo vectorial está compuesto por funciones escalares, a las que vamos a llamar m y n, son funciones continuas en alguna región conexa de la integral curvilínea, ¿sí? Tiene esta expresión, que es lo mismo que ya vimos, ¿sí? Que es la expresión de una integral de línea en un campo vectorial. ¿Sí? En este caso es bidimensional porque estoy en 2 dimensiones. Si tengo en 3 dimensiones agrego P, ¿sí? De X y Z diferencial de Z. Y dice, es independiente de la trayectoria C si y solo si existe alguna función escalar diferenciable f de x y, tal que su diferencial total o exacto sea igual a la derivada de esa función respecto de x diferencial de x y a la derivada de esa función respecto de y diferencial de y. Si yo a esto digo que es igual a esto, lo que se va a cumplir es que m va a ser igual a la derivada parcial de esa función f respecto de x, y n va a ser igual a la derivada parcial de esa función respecto de y. ¿Qué es esta función que aparece como f, que dice alguna función escalar? Es la famosa función potencial que ¿se acuerdan encontrábamos cuando calculábamos ecuaciones diferenciales exactas? ¿Se acuerdan que nosotros cuando teníamos una ecuación diferencial exacta teníamos que encontrar una función potencial que era igual a una constante? Que en nuestro caso no la llamábamos f, sino la llamábamos u para poder diferenciarla. ¿Y que hicimos algo parecido la semana pasada para determinar si un campo era conservativo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Le suena, por lo menos no es algo que lo saqué de la galera, es algo que ya vimos, ¿sí? Vamos a retomar un montón de esos conceptos. Entonces, si m es igual a la derivada parcial de esa función potencial respecto de x, y n es igual a la derivada parcial de esa función respecto de y, aplicando el lema de Schwartz, ¿se acuerdan que el lema de Schwartz eran las derivadas parciales segundas cruzadas? ¿Sí? La derivada de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada segunda de esa función potencial, primero respecto de x y después respecto de y. Acuérdense que la lectura es de derecha a izquierda. Entonces, si m, ¿sí?, que es igual a la derivada de la función respecto de x, y ahora la derivo respecto de y, va a ser igual que a esta función que estaba primero derivada respecto de x, la derivo ahora respecto de y. Y lo mismo va a pasar con esta igualdad. Voy a derivar a esto respecto de x, a n, que va a ser lo mismo que si a esta derivada ahora la derivo respecto de x.
Si estas igualdades se cumplen, ¿sí? Que por el lema de Schwartz tienen que ser iguales, la derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la de n respecto de x, porque estas, por el lema de Schwartz, es igual a esta. Acuérdense que siempre las derivadas parciales cruzadas tienen que ser iguales. Y si esto sucede, compruebo la existencia de una función potencial f, una función escalar potencial a la que voy a llamar, en este caso f, pero a términos prácticos la vamos a llamar u para no que no se nos confunda con la f del campo o de la función, por más que sea mayúscula o minúscula, para que no se les confunda, porque hay muchas f's. Entonces, para que sea más sencillo. A ver, de todo este choclo hermoso, lo que me tiene que quedar es esto, ¿sí? M y N son las ecuaciones escalares del campo vectorial. Si yo a M lo derivo respecto de y a N lo derivo respecto de X y me dan lo mismo, quiere decir que existe la función potencial. Y es la que voy a tener que encontrar. ¿Sí? Todo esto es como la demostración de por qué llego a esto. Pero esto si quieren lo cancelamos, si no le damos bola por ahora, lo van a tener que tener en cuenta para la parte de la teoría, pero para la parte práctica no, y me quedo con esto. A M lo voy a derivar respecto de I, a N la voy a derivar respecto de X, y si me dan lo mismo, quiere decir que existe una función potencial. Y la existencia de una función potencial me está indicando a mí que ese campo es conservativo. Y si ese campo es conservativo, la integral de línea sobre ese campo es independiente de la trayectoria. ¿Es mucha info? ¿O se entendió? ¿O quieren que lo volvamos a repetir? ¿Puedo volver a repetirlo? Por supuesto. A mí me van a dar un campo vectorial, ¿sí? Y me van a decir, bueno, quiero que determines que este campo es independiente de la trayectoria y que si es independiente de la trayectoria, me calcules la función potencial. Entonces, lo primero que vos vas a hacer es calcular la derivada parcial de la función m, de m, para que voy a buscar algo. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es la derivada parcial de la función m respecto de y, porque ven que siempre m va acompañado por x. Bueno, ahora la voy a derivar respecto de la otra, de y. Y a n la voy a derivar respecto de x. Si me dan lo mismo, esto quiere decir que existe una función potencial. Y si existe una función potencial, me está indicando que este campo que a mí me dieron es conservativo. Y si el campo es conservativo, la integral que yo voy a tener que calcular sobre ese campo es independiente de la trayectoria. Es como una continuación de cosas. Entonces, si a mí me pedían que determinara que el campo es independiente de la trayectoria, al hacer esto ya automáticamente sé que el campo es independiente de la trayectoria si me da esto. Porque por definición, esta igualdad me define una función potencial. Y si me define si encuentro la función potencial es porque el campo era conservativo. Y si el campo era conservativo era porque era independiente de la trayectoria, la integral de línea sobre ese campo. ¿Sí? ¿O mucha info? Es como un montón. Pero ven que son como consecuencias. Si yo compruebo esta igualdad, existe la función potencial. Al existir la función potencial, quiere decir que el campo era conservativo. Y si el campo es conservativo, quiere decir que la integral de línea sobre ese campo es independiente de la trayectoria.
¿Sí o no? Si es no, volvemos a explicarlo, ¿eh? Sí, Es sí, un sí, montón, entendido. sé que es un montón. Ahora vamos a resolver unos ejercicios, por ahí es más sencillo. Y ahora tengo dos expresiones para determinar independencia de la trayectoria que me parece que les va a ser más fácil entenderlo. Pero bueno, por definición, es todo esto. ¿Sí? Esto sería como la demostración de por qué, o en realidad sería la demostración de la existencia de una función potencial para campos conservativos, y si hay un campo conservativo quiere decir que es independiente de la trayectoria. ¿Sigo o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces dice acá, otra forma de presentar el teorema de independencia de la trayectoria. Voy a encontrar lo mismo que el anterior, pero por ahí de una forma más sencilla. Dice, si m de x y n de x y tienen derivadas parciales continuas en alguna región abierta y conexa a D, esta integral de línea sobre la curva C de m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y es independiente de la trayectoria. Sí, solo sí. Esta igualdad, la que habíamos visto antes. Si la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, yo puedo asegurar que esto es independiente de la trayectoria. Y si esto es independiente de la trayectoria, quiere decir que este campo era conservativo, por lo tanto va a existir una función potencial, que la voy a tener que encontrar. Y esa función potencial a mí me va a ayudar a calcular esa integral de línea sobre ese campo, y me va a resolver a mí un montón de cosas porque me va a ser mucho más sencillo todo. Dado que para un campo vectorial de dos variables independientes, ¿sí? El rotacional de f, acuérdense que era un concepto que vimos en la clase anterior, va a ser 0 en y más 0 en j más la derivada parcial de m respecto de y menos la de n respecto de x en k, ¿sí? Y como esta igualdad existe, podemos afirmar que la integral sobre la curva C del campo vectorial, ¿sí? Por el diferencial de R, que es lo mismo que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Es independiente de la trayectoria, sí, solo si el rotacional del campo vectorial me da 0. ¿Sí? Entonces, tengo dos formas de verificar la independencia de la trayectoria. ¿Esto o esto? Si yo verifico que el rotacional del campo vectorial me da 0, el campo vectorial, perdón, la integral de línea sobre ese campo vectorial es independiente de la trayectoria, por lo tanto el campo vectorial es conservativo, por lo tanto va a existir una función potencial. Si esta igualdad se cumple, es independiente de la trayectoria, esta integral de libre sobre el campo vectorial es conservativo, por lo tanto va a existir una función potencial. No quiere decir que ustedes tengan que comprobar las dos cosas, con que comprueben una sola, ya puedo decir que es independiente de la trayectoria y puedo calcularlo. Y puedo encontrar en realidad la función potencial para poder resolver esa integral de línea. Estas son las expresiones más sencillas del teorema de independencia de la trayectoria. Lo que vimos antes era el teorema, ¿sí? Se los pongo porque, si bien lo van a ver con Cristian, si no es que ya lo vieron, lo van a ver en más profundidad, en la parte teórica probablemente utilicen aquello, les pregunten sobre el teorema y no estas expresiones sencillas, ¿sí? Esto nos va a servir a fines prácticos, ¿sí? Para poder resolver o calcular una integral. ¿Sí, chicos, o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Sé que es mucho, perdón que sé que es un montón. Es un montón para poder procesar. Pero una vez que van resolviendo va a salir, sale. Y es mucho más sencillo que todo el palabrerío que les hice en realidad.
Pero bueno, se los tengo que aclarar porque es importante que lo sepan, porque en realidad eso es lo que representa, sí, en realidad eso es lo que estoy haciendo cuando calculo una integral de línea sobre un campo vectorial. Sí, básicamente. Bien. Ejemplo. Este es un ejemplo de que es exactamente igual a los ejercicios que están en la práctica, pero no hay tantos. Creo que hay 4 ejercicios en la práctica. Por eso los dejamos para que los resuelvan ustedes. Creo que son 4 o son menos. No, hay varios. Bueno, esto es muy similar. Ahí creo que 4 o 5. Bien. Es exactamente igual. Y se determina en el siguiente caso si la integral sobre la curva C del campo vectorial es independiente de la trayectoria. En caso afirmativo, encontrar la función potencial. Entonces, esta es la integral que a mí me dan, ¿sí? La integral entre menos 1 y 0 y 5 pi sobre 2 de 2x seno de y diferencial de x más x cuadrado coseno de y menos 3y al cuadrado diferencial de y. Lo primero que tengo que determinar es si es independiente de la trayectoria. Entonces acuérdense que lo que tenemos que calcular para ver si es independiente de la trayectoria, que es la más sencilla, es calcular la derivada de m respecto de y me tiene que dar lo mismo que la de n respecto de x. Esto es m. Siempre lo que acompaña al diferencial de x va a ser m, y siempre lo que acompaña al diferencial de y va a ser n. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la derivada de esto respecto de y? Eh, 2x coseno de y. La derivada de esto respecto de y, sí, 2x coseno de y, perfecto. ¿Y la de n respecto de x? Derivada era, ¿no? Sí. Sí, derivada. X sobre 2. Derivada de x cuadrado, ¿cuál es la derivada? X sobre 2. 2x. Ahí va, 2x. Por coseno de y menos 3y Ahí va. cuadrado. Menos 3y cuadrado no, porque como no tiene x, esto es una Queda en constante 0. ¿Sí? Entonces, como tengo que verificar eso, lo verifiqué. Me dan lo mismo. La derivada de m respecto de y es lo mismo que la derivada de n respecto de x. Entonces, esta integral de línea, o la integral de línea sobre este campo, es independiente de la trayectoria. Y como es independiente de la trayectoria, está ok para encontrar la función potencial. ¿Sí? Dice, entonces existe una función potencial a la que yo voy a llamar u. En la filmina anterior le pusimos f, ¿sí? Ahora por ahí le voy a borrar para que les quede, para que tengan la misma nomenclatura y no se les confunda, ¿sí? A nosotros la vamos a llamar u. Esa función potencial siempre está igualada a una constante. ¿Se acuerdan que esto hacíamos lo mismo cuando encontrábamos o resolvíamos ecuaciones diferenciales exactas? A una constante que yo voy a llamar k, para ponerle una letra. Es una constante cualquiera. Entonces, para encontrar esa función potencial siempre partimos de estas igualdades. Que la derivada de esa función respecto de x va a ser igual a m, y la derivada de esa función potencial respecto de y va a ser igual a m. Yo voy a partir de cualquiera de las dos. O puedo en realidad partir de cualquiera de las dos. Yo en particular siempre parto de m. Si parto de m, voy a integrar respecto de x. ¿Sí? Entonces voy a tener esta expresión. Voy a integrar a u respecto de x, me va a quedar u. ¿Sí? Y la voy a integrar a m. ¿M qué era? 2x seno de y. Lo voy a poner acá. Como voy a integrar respecto de x, y es una integral indefinida, le voy a tener que sumar una función de la otra variable, en este caso de y. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos un montón de veces? Para ahí hace tiempo, pero la semana pasada también lo vimos, cuando calculábamos campos conservativos, pero bueno, para refrescar, ¿sí? Entonces voy a integrar esto respecto de x y le voy a sumar una función de y. Si yo arranco por esta,
voy a integrar respecto de y, y lo que le voy a sumar es una función de x. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. ¿Cómo me quedaría esta integral respecto de x? 2x seno de y. Puede ser 2x cuadrado sobre 2 Perfecto. por seno de y. Perfecto. Más esa Simplifico función los de y. Perfecto. Como tengo 2x cuadrado sobre 2, simplifico los dos y me queda simplemente x cuadrado seno de y más, en este caso, phi de y. ¿Sí? Yo le pongo una función cualquiera, pero tiene que ser función de y. Una vez que integro respecto de x, ahora lo que voy a hacer es derivar respecto de y e igualarlo a n. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría esta expresión completa, perdón, derivada respecto de y? X cuadrado. Sí. Ahí tendría que aplicar la regla del producto, ¿no? ¿En dónde? No, ¿por qué? En el primero. No, porque x cuadrado es la constante, pues yo estoy derivando respecto de y. Ah, está bien, entonces quería X Solo tengo que cuadrado. derivar seno. Era coseno de y, pero no me acuerdo si era positivo o negativo. Positivo, positivo. Está bien, más sería phi prima de y. Ahí va. Excelente. Y ahora eso lo voy a igualar a n. Y n salía del campo vectorial. ¿Sí? N era x cuadrado coseno de y menos 3y al cuadrado. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos? ¿El resto? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que me va a quedar es despejar ese phi prima. ¿Sí? Simplifico, porque x cuadrado coseno de y lo voy a cancelar con el menos x cuadrado coseno de y. Entonces me queda que phi prima de y es igual a menos 3y al cuadrado. Entonces, ahora lo que voy a hacer es integrar respecto de y. Ambos miembros voy a integrar. Entonces, ¿cómo me quedaría esa integral? Menos 3 y cubo sobre 3. Se simplificaría. Perfecto. Sí. Y como es una integral indefinida, ¿qué le falta? Eso me dijiste, está perfecto. Pero como no tengo límites, ¿qué se le suma? ¿No era una constante? Una constante. Perfecto. El 3 con el 3 se simplifican y me va a quedar menos i al cubo más c. Entonces, ya encontré la expresión para esta función de i. Entonces, lo que me va a quedar es reemplazar en esta u que yo tenía, donde dice phi de i por menos i al cubo más c. Reemplazo, y acuérdense que por definición esa función potencial era igual a una constante que yo llamo k. ¿Sí? Y por último, lo que puedo hacer es a esta c la paso al segundo miembro, ¿sí? Restando, y redefino esa k menos c como otra constante nueva, a la que voy a llamar k1. ¿Sí? Entonces, u me va a quedar igual a x al cuadrado seno de i menos i al cubo igual a k1. Encontré mi función potencial. ¿Terminó ahí el ejercicio? No. Porque acuérdense que la integral de línea que a mí me dieron estaba evaluada en 300 puntos. Entonces, lo que voy a tener que hacer es evaluar a esta función potencial entre esos dos puntos, que eran 5 pi sobre 2 y menos 1 y 0. Entonces, esta era mi integral de línea en ese campo vectorial, a la que voy a igualar a mi función potencial, pero que voy a evaluar entre 5 pi sobre 2 y menos 1 y 0. Por lo tanto, voy a reemplazar límite superior menos límite inferior, donde dice x por 5, donde dice y por pi sobre 2, y le voy a restar lo mismo reemplazado x menos 1 y 0.
reemplazo, opero, sumo, resto, multiplico, potencia, lo que sea, y obtengo el resultado de esa integral de línea, que es 25 menos pi sobre 3, perdón, pi al cubo sobre 8. ¿Qué hizo? ¿Qué me facilitó a mí el encontrar esa función potencial y los cálculos? Me facilita un montón los cálculos. Porque a veces las integrales se pueden complicar muchísimo. Entonces, cuando yo determino que ese campo vectorial, o esa integral de línea, perdón, sobre el campo vectorial, es independiente de la trayectoria, me va a ser mucho más fácil encontrar una función potencial y después evaluarla entre los límites, porque acuérdense que a mí lo que me importaba era el inicio y el fin. Inicio, fin, inicio, fin. Entonces va a estar evaluado sobre esos dos puntos, no me importa qué pasa en el medio. ¿Sí? Porque es independiente de la trayectoria, no importa la trayectoria que yo tome, mientras arranque en el mismo punto y termine en el mismo punto. Entonces, encontrar la función potencial me va a mí facilitar el cálculo de esa integral de línea. ¿Se entendió? ¿O más o menos? Profe, no, en mi caso no entendí. ¿Sí? ¿El resto? También. No es difícil, También. es largo. A ver, hay varios pasos que seguir y varios cálculos que hacer, pero nada que no hayamos visto. ¿Sí? En análisis 2 todo es largo. ¿Cómo, perdón? En análisis 2 todos los ejercicios son largos. Todo es largo, sí, todo es largo. Pero lo bueno es que, bueno, vamos llegando al final y vamos a ver que un montón de cosas que vimos antes, que por ahí no tenían tanto sentido solas, se van a dar cuenta que nos van a ayudar a nosotros a calcular un montón de cosas que ahora sí tienen sentido. Y se van a integrar a cosas que son, no sé si más tangibles o más visibles, no sé. Todo esto nos ayuda a calcular trabajos que hacen las fuerzas cuando están en movimiento a través de un campo vectorial, que eso es algo que se ve y se utiliza y en la industria se calcula, ¿sí? Porque eso es cosa que existe. Un campo vectorial puede ser un campo magnético, un campo eléctrico, ¿sí? Algo que se mueve dentro de ese campo, yo le puedo calcular el trabajo que hace esa fuerza, utilizando integrales de línea, por eso son muy útiles. Y para poder facilitar los cálculos, si es independiente de la trayectoria, porque el campo vectorial es conservativo, ¿sí? Puedo utilizar o puedo encontrar las funciones potenciales que me van a facilitar todo el cálculo. ¿Sí? Todo es útil y todo sirve, pero en análisis matemático 2 todo es largo, o todos tienen muchos pasos. ¿Sí? Y hay que estar como muy consciente de lo que uno va haciendo, porque si ya te equivocaste al principio, después el error lo arrastras. ¿Sí? Bien. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, que quiera que volvamos a repasar? ¿No? Bien. Como siempre, todo esto, o sea, y las dudas van a surgir cuando ustedes se pongan a resolver los ejercicios, obviamente, como siempre, como en todo. Pero bueno, este Power que vimos hoy lo voy a subir al Drive ahora en un ratito, así ya lo tienen. Y nada, consejo, lo que les digo siempre, traten de tener la materia al día, ya sé que es medio complejo, pero bueno, porque los últimos temas que quedan son pesaditos. Son largos, los ejercicios nos llevan un tiempín resolverlos. Una pregunta, profe, ¿se sabe cuándo es la fecha más o menos del parcial, del segundo? Sí, yo se los dije el otro día, ¿o no? ¿Se los vuelvo Creo a que es repetir? 15. El 15 de noviembre, ¿no? Para que solo Sí, lunes 15 creo que. para estar bien segura, porque por las dudas. Es Sí, ahí me acabo de fijar, lunes 15. lunes 15. Y el recuperatorio, Ah. el primero, estaría 29 de noviembre. Y el segundo y el flotante, febrero. Ah, perfecto, ya me queda todo anotado. Listo. Gracias. No de nada. Salvo que pase algo y se cambian las fechas, esas son las fechas estipuladas. Pero bueno, se les va a avisar con tiempo.
¿sí? O sea que nosotros para la semana del 8, o sea, nuestra clase sería el 11 de noviembre, la última clase, tendríamos que ver todos los temas, haber visto todos los temas. Que la otra semana tienen el parcial. No queda tanto. 4 clases nos quedan. Sí, 4 clases. Pasó volando el año. Mal, pasó rapidísimo. Rapidísimo, pero bueno, esta es la peor época, pero bueno, nada, hay que ponerle onda. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, saben que me pueden mandar mails, ¿sí? Manden si tienen alguna duda de lo que sea de los trabajos anteriores, obvio. Y nos vemos el jueves que viene. Entonces, Dale, nos vemos, profe. cuídense. No, profe, Buen muchas fin de gracias. semana. Nos Gracias, vemos, profe, buen suerte. fin de. Nos Hasta vemos, luego. chao, chao. Profe, Sí, te consulto. Ahí puse en el chat. ¿Eso es 1 o 9? 6 medios por 2 más 1. Sí, en realidad sería un 6 dividido 2. Sí. Eh, Y dos ahí más tendrías que hacer 2 más 1 es 3. 3 por 6 es 18 dividido 2 es 9. ¿Por qué? Claro, vos haces 6 dividido. Sí, lo que yo hice es 2 más 1 porque primero se hace la cuenta que está dentro del Sí, paréntesis, la bien, suma. queda 3. 3 lo Después haces multipliqué 6 por dividido 6. 2. También lo mismo. 6 dividido 2 es 3. Por 3, 9. O lo que yo hice es 3 por 6, 18 dividido 2, 9. Claro, no se resolvería 2 por 3, 6 y te quedaría 6 sobre 6, 1. No. No. Claro, ahí tengo que No, resolver izquierda acuérdate que la derecha. multiplicación entre fracciones es directa. El numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí? ¿Se entiende? Sería Pará. 6. Sí, ¿Para qué eso lo es escribo? ¿Para qué lo escribo? más allá de la materia, porque el otro día me apareció y me quedé No, pensando. está perfecto. A mí Además, esas dudas, una banda me suben. Era 6 sobre 2 eh, y teníamos 2 más 1, ¿verdad? claro, pero ahí no especifica si el 2 más 1 está en el denominador. Entonces depende cómo lo tomes, ¿no? Ah, está bien, porque vos no lo tenías así, lo tenías así. Claro, por el problema Ah, surge si vos, ok. si vos pones tal cual lo escribí yo en la calculadora, en una calculadora científica, Sí. creo que te daba 1, y si Porque lo te pones en toma la esto calculadora así. del celular, te da 9, o al revés. Pero si le ponías un por en la científica antes del paréntesis, también te da igual que el celular. Entonces, Claro. es, o sea, tiene que haber alguna regla matemática para resolverlo en orden. Y no es lo mismo si vos tomas, entiendo yo, el 2 por 2 más 1 como un denominador, y no Claro. 6 medios por 2 más 1. Claro, no es lo mismo. Es complejo, porque Sí, tiene que faltarían unos paréntesis, creo. Sí, claramente. Sí, no es lo mismo. Claro, vos porque, claro, cuando vos ves yo lo tomé así. Hacer Claro. el 6 medios por, claro, no es lo mismo que hacer 6, perdón, sobre, y en el denominador hago 2 por 2 más 1. Ahí sí te da Claro. 1. En el Claro. primer caso es 9 y en el segundo 1. Claro. Tendría que estar, claro, delimitado, tendría que estar o escrito así, o en todo caso poner 6 medios, paréntesis por, y ahí